Salmo 139. Dios te conoce mejor que Google, lo que nunca imaginaste del conocimiento divino, el conocimiento que supera toda tecnología. Hermanos y hermanas, bienvenidos a uno de los momentos más extraordinarios que podemos vivir juntos. Hoy nos sumergimos en las profundidades del Salmo 139, conocido como el Salmo del conocimiento omnisciente de Dios. Durante más de 3000 años, estas palabras han revelado una verdad que hoy, en plena era digital, cobra una relevancia absolutamente impactante. Imaginen por un momento que Google, Facebook, Amazon y todas las grandes tecnológicas del mundo se unieran para crear el perfil más completo posible sobre ustedes. Imaginen que tuvieran acceso a cada búsqueda que han hecho, cada mensaje que han enviado, cada lugar donde han estado, cada compra que han realizado, cada video que han visto, cada pensamiento que han expresado en redes sociales. Ahora imaginen que toda esa información, por más completa que parezca, es apenas una gota de agua comparada con un océano infinito. Eso es exactamente lo que el Salmo 139 nos revela sobre el conocimiento que Dios tiene de nosotros. No es solo información externa sobre nuestras actividades. Es conocimiento íntimo, profundo, completo de nuestro ser más interno. Dios no necesita algoritmos para conocerte. Él te conocía antes de que existieran las computadoras, antes de que se inventara la escritura, antes de que nacieras, incluso antes de que fueras concebido. El salmista David, escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos entrega en este salmo una revelación que es al mismo tiempo consoladora y sobrecogedor. Consoladora porque significa que nunca estamos solos, que hay alguien que nos comprende completamente. Sobrecogedor porque significa que no hay nada oculto, que cada pensamiento, cada intención, cada motivación está completamente expuesta ante los ojos de aquel que todo lo ve. Durante nuestro tiempo juntos, descubriremos no solo lo que dice este salmo, sino cómo esta verdad antigua puede transformar radicalmente la manera en que vivimos en el siglo XXI. Veremos cómo el conocimiento perfecto de Dios sobre nuestras vidas es la base de nuestra seguridad, de nuestra identidad y de nuestro propósito eterno. El texto sagrado que cambió el mundo. Salmo 139, Reina Valera 1960. 1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. 2. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. 3. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. 4. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. 5. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? 8. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. 9. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, 10 aún allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. 11. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. 12. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. 14. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo conoce muy bien. 15. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. 17. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. 18.
Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto, y aún estoy contigo. 19. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos, pues, de mí, hombres sanguinarios. 20. Porque blasfemamente hablan contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. 21. ¿No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos? 22. Los aborrezco por completo. Los tengo por enemigos. 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. 24 años ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Hermanos, acabamos de leer las palabras más profundas sobre el conocimiento divino que jamás hayan sido escritas. Cada versículo, cada frase, cada declaración en este salmo nos revela aspectos del carácter de Dios que van mucho más allá de lo que nuestra mente humana puede comprender completamente. No son palabras casuales o poesía romántica. Son revelaciones directas del corazón de Dios hacia nosotros. Verdades eternas que han consolado, desafiado y transformado vidas durante milenios. El contexto que ilumina la verdad. Para entender completamente la profundidad del Salmo 139, debemos transportarnos mentalmente a la época de David, el dulce cantor de Israel. Este salmo, tradicionalmente atribuido al rey David, no fue escrito desde la comodidad de un palacio, sino desde la experiencia profunda de alguien que había vivido la realidad del conocimiento y la presencia de Dios en las circunstancias más extremas de la vida. David escribió estas palabras como alguien que había experimentado tanto los valles más profundos como las montañas más altas de la experiencia humana. Había sido pastor, guerrero, fugitivo, rey, adorador, pecador y finalmente un hombre conforme al corazón de Dios. En cada una de estas etapas de su vida, había experimentado de primera mano que no importaba dónde estuviera o qué estuviera haciendo, Dios lo conocía completamente. Las experiencias que formaron este salmo. Como pastor, noches solitarias en el campo donde sintió la presencia constante de Dios. Como músico, momentos de inspiración donde sabía que Dios conocía cada nota antes de tocarla. Como guerrero, batallas donde experimentó la protección divina de manera sobrenatural. Como fugitivo, meses escondiéndose en cuevas, sabiendo que Dios conocía su ubicación exacta. Como pecador, la convicción profunda de que Dios conocía sus faltas antes de cometerlas. Como rey, la responsabilidad de gobernar sabiendo que Dios escudriñaba cada decisión. En el mundo antiguo, el concepto de privacidad tal como lo conocemos hoy no existía. Las personas vivían en comunidades muy cercanas, donde la vida privada era mínima. Pero incluso en ese contexto, David comprendió que había un nivel de conocimiento que iba mucho más allá de lo que cualquier ser humano podría tener sobre otro. Había un conocimiento que penetraba no solo las acciones externas, sino los pensamientos más íntimos, las motivaciones más profundas, incluso los impulsos que ni él mismo comprendía completamente. Este salmo también debe entenderse en el contexto de la revelación progresiva de Dios. David escribió con el entendimiento que tenía disponible en su época, pero bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió verdades que cobrarían significado aún más profundo con la revelación completa de Jesucristo. Cuando leemos este salmo a la luz del Nuevo Testamento, vemos que el conocimiento perfecto de Dios sobre nosotros no es solo información, sino amor redentor en acción. El examen divino, versículos 1 a 6. Versículo 1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Hermanos, este primer versículo establece el tono de todo el Salmo con una declaración que es al mismo tiempo íntima y sobrecogedora. La palabra examinado en hebreo es hakar, que significa investigar profundamente, escudriñar completamente, explorar hasta los rincones más ocultos. No es un conocimiento superficial o casual, es un examen exhaustivo y detallado. Cuando David dice que Dios lo ha examinado, está usando la misma palabra que se usaría para describir cómo un joyero examina una piedra preciosa, observando cada faceta, cada detalle,
Cada características. Está describiendo cómo un médico examina a un paciente, conociendo no solo los síntomas externos, sino las condiciones internas que los causan. Dios no nos conoce como un algoritmo procesa datos. Él nos conoce como un padre conoce a su hijo, como un artista conoce su obra maestra, como un creador conoce cada detalle de su creación más preciada. La palabra conocido es yada en hebreo, que implica conocimiento íntimo, experimental, relacional. Es la misma palabra que se usa para describir la intimidad matrimonial. No es información sobre nosotros, es conocimiento de nosotros. Dios no solo sabe cosas sobre ustedes, Él los conoce a ustedes de manera personal, íntima, completa. En nuestro mundo moderno, estamos acostumbrados a ser conocidos por algoritmos que analizan nuestro comportamiento para predecir nuestras acciones futuras. Pero este conocimiento es superficial, basado en patrones externos. El conocimiento de Dios va infinitamente más profundo. Él conoce no solo lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. Conoce no solo nuestras decisiones, sino los conflictos internos que enfrentamos antes de tomarlas. Versículo 2. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. David continúa describiendo la extensión del conocimiento divino usando las actividades más básicas y cotidianas de la vida humana. Sentarse y levantarse. Estas acciones representan toda la gama de nuestras actividades diarias, desde los momentos de descanso hasta los momentos de acción. Sentarme no se refiere solo al acto físico, sino a nuestros momentos de quietud, reflexión, descanso. Son esos momentos cuando creemos que nadie nos está observando, cuando bajamos la guardia, cuando somos más naturales y auténticos. Levantarme se refiere a nuestros momentos de actividad, cuando nos movemos hacia nuestros objetivos, cuando tomamos acción, cuando interactuamos con el mundo. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Aquí la palabra entendido es bin en hebreo, que significa discernir, percibir, comprender el significado profundo. No es solo que Dios observa nuestros pensamientos como si leyera un libro, sino que los comprende mejor de lo que nosotros mismos los comprendemos. ¿Cuántas veces has tenido un pensamiento y ni tú mismo entendías completamente por qué lo tuviste? Dios no solo ve ese pensamiento, comprende su origen, su propósito, su conexión con el resto de tu ser. Desde lejos es una frase fascinante que indica que el conocimiento de Dios sobre nuestros pensamientos no requiere proximidad física. Mientras que los humanos necesitamos señales externas para intentar adivinar lo que otros están pensando, Dios conoce nuestros pensamientos independientemente de la distancia, del tiempo o de cualquier barrera física o espiritual. Versículo 3. Has escudriñado mi andar y mi reposo. David amplía aún más la descripción del conocimiento divino. Escudriñado es Sara, en hebreo, una palabra que se usa para describir cómo se avienta el grano para separar lo bueno de lo malo. Implica un examen cuidadoso, detallado, que distingue entre diferentes elementos. Mi andar se refiere a nuestro estilo de vida, nuestros hábitos, nuestros patrones de comportamiento a largo plazo. Mi reposo se refiere a nuestros momentos de quietud, nuestro carácter en privado, quién somos cuando nadie más está mirando. Y todos mis caminos te son conocidos. La palabra caminos es oraj en hebreo, que se refiere no solo a rutas físicas, sino a patrones de vida, decisiones habituales, la dirección general de nuestra existencia. Dios conoce no solo dónde hemos estado, sino hacia dónde nos dirigimos. En el contexto moderno, esto es extraordinariamente relevante. Nuestros teléfonos inteligentes pueden rastrear nuestros movimientos físicos, nuestras búsquedas en Internet pueden revelar nuestros intereses, nuestras transacciones pueden mostrar nuestras prioridades. Pero todo esto es información superficial comparado con el conocimiento que Dios tiene de nuestros caminos espirituales, emocionales y morales. Versículo 4. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Este versículo lleva el conocimiento divino a un nivel que desafía completamente nuestra comprensión humana. David declara que Dios conoce nuestras palabras antes de que las pronunciemos.
incluso antes de que las formulemos completamente en nuestras mentes. Aún no está la palabra en mi lengua. Sugiere ese momento en el proceso de comunicación cuando estamos formando un pensamiento que queremos expresar, pero aún no hemos decidido exactamente cómo decirlo. Es ese momento de gestación de una idea, cuando existe en nuestra mente, pero aún no ha tomado forma verbal específica. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. No solo conoce la palabra que vamos a decir, conoce toda la palabra, su significado completo, su motivación, sus implicaciones, su efecto en otros, su lugar en el contexto más amplio de nuestras vidas y relaciones. Hermanos, esto significa que cada vez que hemos dicho algo hiriente y luego deseamos poder retractarnos, Dios ya sabía que lo íbamos a decir, y aún así nos ama. Cada vez que hemos pronunciado palabras de amor y bendición, Él las conocía antes de que salieran de nuestros labios y se gozaba en ellas. Esta verdad tiene implicaciones profundas para nuestra vida de oración, para nuestras conversaciones, para cada forma de comunicación. Significa que la honestidad absoluta con Dios no es solo recomendable, es inevitable. No podemos ocultar nada, no podemos disfrazar nuestras motivaciones, no podemos presentar una versión editada de nosotros mismos. Versículo 5. Detrás y delante me rodeaste. Aquí David cambia de describir el conocimiento de Dios a describir su presencia activa. Rodeaste es sur en hebreo, que significa cercar, encerrar, rodear completamente para protección. Es la imagen de estar completamente envuelto, cubierto, protegido desde todos los ángulos. Detrás y delante indica que esta presencia protectora cubre tanto nuestro pasado como nuestro futuro. Dios está detrás de nosotros, conociendo completamente todo lo que hemos sido, todo lo que hemos hecho, todos los errores que hemos cometido, todas las victorias que hemos logrado. Y está delante de nosotros, preparando el camino, conociendo cada desafío que enfrentaremos, cada oportunidad que se presentará. Y sobre mí pusiste tu mano. La mano de Dios representa su poder, su autoridad, su capacidad de acción. Cuando Dios pone su mano sobre alguien, puede ser para bendición, para protección, para comisionamiento o para corrección. En el contexto de este salmo, parece ser principalmente una mano de protección y bendición. Esta imagen de estar completamente rodeados por Dios es extraordinariamente consoladora en nuestro mundo moderno, donde a menudo nos sentimos expuestos, vulnerables, desprotegidos. En un mundo donde la información personal puede ser hackeada, donde la privacidad puede ser violada, donde podemos sentirnos constantemente observados por fuerzas que no tienen nuestro bien en mente, saber que estamos rodeados por el amor y la protección de Dios cambia completamente nuestra perspectiva. Versículo 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. David pausa su descripción del conocimiento divino para expresar su respuesta emocional a esta realidad abrumadora. Tal conocimiento se refiere a todo lo que acaba de describir. El conocimiento completo, íntimo, perfecto que Dios tiene de cada aspecto de nuestro ser. Es demasiado maravilloso para mí. La palabra maravilloso es pala, en hebreo, que significa extraordinario, milagroso, más allá de la comprensión humana normal. No es solo que es hermoso o impresionante, sino que es literalmente incomprensible para la mente humana finita. Alto es, no lo puedo comprender. David reconoce honestamente las limitaciones de su comprensión humana. Hay aspectos del carácter y los caminos de Dios que simplemente están más allá de nuestra capacidad de entender completamente. Esto no es una admisión de derrota, sino de reverencia apropiada. Hermanos, hay una diferencia entre no poder comprender algo y no poder experimentarlo. Podemos no comprender completamente cómo Dios nos conoce tan íntimamente, pero sí podemos experimentar el consuelo, la seguridad y la transformación que viene de saber que somos conocidos así. En nuestro mundo científico y tecnológico, a menudo sentimos que debemos ser capaces de explicar y comprender todo, pero David nos enseña que hay verdades espirituales que son tan profundas, tan elevadas,
tan extraordinarias que la respuesta apropiada no es la comprensión completa, sino la adoración y el asombro. Es maravilloso saber que hay aspectos de Dios que siempre estarán más allá de nuestra capacidad de entender completamente. La presencia omnipresente. Versículos 7 a 12. Versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? David ahora transita del conocimiento omnisciente de Dios a su presencia omnipresente. Esta pregunta retórica está formulada de una manera que sugiere tanto imposibilidad como quizás un deseo conflictivo de escape. Es la pregunta universal del ser humano que se siente completamente conocido. ¿Hay algún lugar donde pueda tener privacidad absoluta? Tu espíritu se refiere a la presencia activa de Dios en el mundo. En el pensamiento hebreo, el Espíritu de Dios no es solo una influencia abstracta, sino la presencia personal, poderosa y operativa de Dios mismo. Es Dios actuando, Dios moviéndose, Dios presente de manera real y tangible. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? David intensifica la pregunta. Huiré sugiere un escape urgente, como alguien que busca refugio o que trata de evitar algo. Tu presencia es panim en hebreo, que literalmente significa rostro. Es la presencia personal, íntima, directa de Dios. Hermanos, esta pregunta captura el conflicto interno que todos hemos sentido. Por un lado, anhelamos ser conocidos y comprendidos completamente. Por otro lado, hay partes de nosotros que preferiríamos mantener ocultas, incluso de Dios. En nuestro mundo moderno, donde valoramos tanto la privacidad y la autonomía personal, esta pregunta resuena con fuerza particular. Luchamos contra la surveillance de gobiernos y corporaciones. Instalamos bloqueadores de publicidad para evitar ser rastreados. Usamos navegación privada cuando no queremos que se registren nuestras búsquedas. Pero David nos confronta con la realidad de que hay una presencia de la cual nunca podemos escapar, y esa realidad puede ser tanto consoladora como desafiante. Versículo 8. Si subiere a los cielos, allí estás tú. David comienza una serie de escenarios hipotéticos extremos para demostrar que no hay lugar en toda la creación donde la presencia de Dios no esté. Si subiere a los cielos, se refiere al lugar más alto concebible, el reino de Dios mismo, el lugar de máxima gloria y santidad. Allí estás tú, incluso en el lugar más elevado, más sagrado, más separado del mundo terrenal, Dios está presente. Esto no es sorprendente, ya que los cielos son la morada de Dios, pero David está estableciendo un contraste dramático para lo que sigue. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. El Seol era el concepto hebreo del lugar de los muertos, el lugar más bajo concebible, el lugar de separación, oscuridad y silencio. Hiciere mi estrado sugiere establecer residencia permanente, no solo una visita temporal. La declaración allí tú estás es extraordinaria. Incluso en el lugar más oscuro, más separado, más desolado concebible, la presencia de Dios se extiende. Esto no significa que Dios aprueba o habita cómodamente en lugares de muerte y separación, sino que su presencia y autoridad se extienden incluso allí. Para el creyente, esto significa que no importa cuán profundo sea el valle por el que esté pasando, no importa cuán oscura sea la noche del alma que esté experimentando, Dios está presente incluso allí. En nuestro contexto moderno, esto habla poderosamente a aquellos que se sienten abandonados en sus circunstancias más difíciles. En hospitales, en prisiones, en situaciones de pérdida devastadora, en momentos de depresión profunda, la presencia de Dios se extiende incluso a esos lugares que se sienten como muerte espiritual. Versículos 9 a 10. Si tomare las alas del alba. David ahora explora la dimensión horizontal de la omnipresencia divina. Si tomare las alas del alba es una imagen poética hermosa. El alba, el amanecer, era visto como viajando desde el oriente hacia el occidente con velocidad increíble, llevando luz a todo el mundo. Las alas del alba sugiere la velocidad más rápida concebible en el mundo antiguo, la velocidad con la que la luz del amanecer se extiende por toda la tierra. David está diciendo, si pudiera viajar con la velocidad de la luz misma y habitar en el extremo del mar,
se refiere al lugar más distante concebible desde la perspectiva de alguien en Israel. El mar era visto como el límite del mundo conocido, el lugar más remoto al cual alguien podría viajar. Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Incluso en el lugar más remoto, viajando a la velocidad más rápida concebible, la mano de Dios estaría allí para guiar y sostener. Me guiará sugiere dirección y propósito. Me asirá sugiere fuerza y seguridad. Hermanos, en nuestra era de viajes intercontinentales instantáneos, de comunicación global, de exploración espacial, esta verdad toma dimensiones aún más profundas. No importa cuán lejos viajemos, cuán rápido nos movamos, cuán remotos sean los lugares que exploremos, la presencia guiadora de Dios está allí. Esta promesa es especialmente consoladora para misioneros, para personas que se mudan a países lejanos, para aquellos cuyo trabajo los lleva a lugares remotos o peligrosos. También habla a la experiencia emocional de sentirse perdido o desplazado. Incluso cuando nos sentimos en territorio completamente desconocido, la mano de Dios está allí para guiarnos. Versículos 11 y 12. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán. David ahora explora si la oscuridad podría proporcionar el escape o la cobertura que la distancia no pudo ofrecer. Si dijere, indica una decisión deliberada, un plan consciente. Ciertamente sugiere confianza en este plan. Las tinieblas me encubrirán. En el mundo antiguo, la oscuridad era el refugio natural para aquellos que querían esconderse. Los criminales operaban bajo la cobertura de la noche. Los ejércitos atacaban en la oscuridad para mantener el elemento sorpresa. Las personas realizaban actividades secretas cuando no podían ser vistas. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. David reconoce que incluso su plan de usar la oscuridad como cobertura fallaría. La oscuridad misma se convertiría en luz en presencia de Dios. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Esta es una de las declaraciones más profundas sobre la naturaleza de Dios en toda la Biblia. Para Dios no hay diferencia funcional entre luz y oscuridad. Su visión, su conocimiento, su presencia no son limitados por las condiciones que limitan la percepción humana. Esto significa que todas nuestras actividades secretas, todos nuestros pecados ocultos, todos nuestros pensamientos privados que creemos que están cubiertos por la oscuridad de la privacidad, son completamente visibles para Dios como si estuvieran bajo la luz más brillante. En nuestro mundo digital, donde podemos navegar en modo incógnito, donde podemos borrar historiales, donde podemos usar identidades falsas en línea, esta verdad es particularmente penetrante. No hay modo incógnito para Dios. No hay manera de borrar nuestro historial de su conocimiento. No hay identidad falsa que podamos usar para ocultarnos de Él. Pero hermanos, recordemos que esta verdad que puede parecer aterradora es en realidad la base de nuestra esperanza. Si Dios puede ver a través de toda oscuridad, entonces puede ver nuestra sinceridad, incluso cuando otros malinterpretan nuestras motivaciones. Si nada está oculto de Él, entonces nuestro arrepentimiento genuino, nuestro amor auténtico, nuestras luchas reales también están completamente visibles para Él. El diseñador divino, versículos 13 a 18. Versículo 13. Porque tú formaste mis entrañas. David ahora transita desde el conocimiento y la presencia omnipresente de Dios hacia su actividad creativa. Porque establece una conexión causal. La razón por la cual Dios nos conoce tan íntimamente es porque Él mismo nos formó. Tú formaste mis entrañas. La palabra formaste es caná en hebreo, que significa crear, formar, adquirir como posesión. Entrañas se refiere a los órganos internos, particularmente los riñones, que en el pensamiento hebreo eran considerados el asiento de las emociones más profundas y la conciencia moral. Esta declaración es extraordinaria porque reconoce que Dios no solo formó nuestros cuerpos externos visibles, sino nuestros órganos internos más íntimos, aquellas partes de nosotros que procesan nuestras emociones más profundas, que son el centro de nuestra vida interior.
Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Aquí David especifica el momento y el lugar de esta formación divina. No es que Dios formó un cuerpo genérico y luego se lo asignó a David. Dios formó específicamente a David con su identidad única, su personalidad distintiva, su propósito particular durante su desarrollo en el vientre de su madre. Hermanos, esto significa que cada uno de ustedes es una creación intencional, específica, única de Dios. No son accidentes biológicos o productos de fuerzas aleatorias. Son obras de arte divinas, formadas personalmente por las manos del Creador del universo. En nuestro mundo moderno, donde la ciencia ha revelado los procesos increíblemente complejos del desarrollo embrionario, donde entendemos la precisión exacta requerida para que cada órgano se forme correctamente, donde sabemos sobre el ADN y la programación genética, esta verdad toma dimensiones aún más profundas. Cada detalle de ese desarrollo complejo estaba bajo la supervisión directa y el diseño intencional de Dios. Versículo 14. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. La respuesta natural de David al reconocer la obra creativa de Dios en su formación es la alabanza. Te alabaré no es una promesa futura, sino una declaración presente. El reconocimiento del diseño divino lleva inmediatamente a la adoración. Porque formidables, maravillosas son tus obras. Formidables es Yare en hebreo, que puede significar tanto que inspiran temor reverente, como que son increíbles en su poder y complejidad. Maravillosas es Pala, la misma palabra usada en el versículo 6 para describir el conocimiento de Dios que es demasiado extraordinario para comprender. David está declarando que las obras creativas de Dios son tan complejas, tan perfectas, tan ingeniosamente diseñadas, que inspiran tanto asombro como reverencia. No son solo impresionantes desde una perspectiva científica, sino que revelan algo del carácter y la naturaleza de su creador. Estoy maravillado, y mi alma lo conoce muy bien. David reconoce que esta comprensión no es solo intelectual, sino profundamente personal. Mi alma lo conoce muy bien, sugiere un conocimiento experiencial, íntimo, que va más allá de los hechos científicos hasta el reconocimiento espiritual. Hermanos, cuanto más aprendemos sobre la complejidad del cuerpo humano, el cerebro con sus billones de conexiones, el corazón que late millones de veces sin fallar, el sistema inmunológico que nos protege de amenazas invisibles, más razones tenemos para estar maravillados por el diseño de nuestro Creador. Esta perspectiva bíblica sobre el cuerpo humano, como obra maestra divina, debería transformar completamente cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo tratamos nuestros cuerpos. No somos máquinas biológicas sofisticadas, sino templos vivientes del Espíritu Santo, obras de arte divinas que merecen respeto, cuidado y honor. Versículo 15. No fue encubierto de ti mi cuerpo. David continúa reflexionando sobre el proceso de su formación desde la perspectiva de la omnisciencia divina. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Enfatiza que aunque el desarrollo embrionario ocurre en el lugar más privado y oculto concebible, nada de ese proceso estaba oculto de Dios. Bien que en oculto fui formado, en oculto se refiere al vientre materno, el lugar más privado, más protegido, más íntimo donde ocurre el desarrollo humano. Era un lugar donde ningún ojo humano podía ver, donde ninguna tecnología antigua podía observar, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Esta es una imagen poética extraordinaria. David compara el vientre materno con lo más profundo de la tierra, sugiriendo un lugar de misterio, de creatividad oculta, de procesos que ocurren lejos de la vista pero que son fundamentales para la vida. Entretejido es rakam en hebreo, una palabra que se usa para describir el trabajo de bordado fino, el tejido de tapices complejos con múltiples colores y patrones intrincados. David está diciendo que su formación no fue un proceso mecánico, sino artístico, no solo funcional, sino hermoso. Esta imagen del ser humano siendo entretejido como una obra de arte textil es increíblemente apropiada cuando consideramos la complejidad del ADN.
que es literalmente como un código tejido con precisión exacta para crear cada aspecto de nuestro ser físico. En nuestro mundo moderno, donde la tecnología de ultrasonido nos permite ver el desarrollo fetal, donde entendemos la genética y la embriología, donde podemos observar procesos que eran completamente misteriosos para David, esta verdad toma aún más significado. Todo lo que la ciencia moderna ha revelado sobre la complejidad increíble del desarrollo humano confirma lo que David declaró por inspiración. Somos entretejidos con una precisión y belleza que solo pueden ser resultado del diseño divino intencional. Versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos. Este versículo lleva el concepto del conocimiento divino de nuestro desarrollo a un nivel aún más específico y personal. Mi embrión vieron tus ojos se refiere a las etapas más tempranas del desarrollo humano, cuando somos apenas una masa de células en división, aparentemente sin forma definida. Embrión es golem en hebreo, que se refiere a una substancia embrionaria, algo que aún no ha tomado su forma final, pero que contiene todo el potencial para desarrollarse completamente. Es la etapa cuando somos más vulnerables, más dependientes, menos reconocibles como seres humanos completos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Aquí tenemos una de las imágenes más extraordinarias de toda la Biblia. Dios tiene un libro donde están registrados todos los detalles de nuestro desarrollo, todos los planes para nuestra formación, cada etapa de nuestro crecimiento. Sin faltar una de ellas, enfatiza la completitud y precisión de este registro divino. No hay detalle de nuestro desarrollo que sea demasiado pequeño para la atención de Dios. No hay etapa que sea demasiado temprana para su cuidado. No hay aspecto de nuestro ser que no esté incluido en sus planes. Hermanos, esto significa que desde el momento de la concepción, cada uno de ustedes ha sido conocido, valorado y amado por Dios. Su vida tiene propósito divino desde el primer momento de su existencia, no solo desde cuando nacieron o cuando se convirtieron en cristianos. Esta verdad tiene implicaciones profundas para cómo valoramos la vida humana en todas sus etapas. Si Dios tiene planes escritos para cada ser humano desde la etapa embrionaria, entonces cada vida humana tiene valor inherente, propósito divino y dignidad sagrada desde sus primeros momentos de existencia. Esta es la base bíblica para el valor supremo de la vida humana. Versículos 17 y 18. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. David ahora expresa su respuesta emocional a la realización de que Dios piensa en él constantemente. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Preciosos es yakar en hebreo, que significa valioso, costoso, raro, digno de honor. David no solo está diciendo que los pensamientos de Dios son importantes o interesantes, está diciendo que son preciosos para él personalmente, que los valora como tesoros, que los considera como posesiones de gran valor. ¿Cuán grande es la suma de ellos? David reconoce que los pensamientos de Dios hacia él no son ocasionales o esporádicos, sino constantes y abundantes. La suma sugiere un total que es imposible de calcular completamente. Si los enumero, se multiplican más que la arena. David usa la imagen de la arena del mar, que era el símbolo común en el mundo antiguo para algo innumerable. Está diciendo que si tratara de contar los pensamientos que Dios tiene hacia él, se multiplicarían más rápido de lo que podría contarlos. Despierto y aún estoy contigo. Esta frase hermosa sugiere que la conciencia de la presencia y los pensamientos de Dios es lo primero que David experimenta al despertar cada mañana. Su primer pensamiento al despertar es la realidad de que Dios ha estado pensando en él toda la noche. Imaginen despertar cada mañana con la conciencia de que el Dios del universo ha estado pensando en ustedes durante toda la noche. Imaginen comenzar cada día sabiendo que hay alguien que los ama tanto que no puede dejar de pensar en ustedes. En nuestro mundo moderno, donde a menudo nos sentimos ignorados, olvidados, insignificantes en medio de billones de otras personas, esta verdad es revolucionaria. Mientras que nuestros feeds de redes sociales pueden llenarse con miles de pensamientos aleatorios de personas
que apenas nos conocen. El creador del universo está constantemente pensando pensamientos preciosos específicamente sobre nosotros. La justicia divina, versículos 19 a 24. Versículos 19 y 20. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Aquí David hace una transición dramática que puede parecer sorprendente después de los versículos anteriores, llenos de asombro y adoración. De cierto es una expresión de absoluta certeza. David no está expresando un deseo personal, sino declarando una realidad divina. Oh Dios, harás morir al impío. David reconoce que el mismo Dios que lo conoce tan íntimamente y lo ama tan profundamente, es también un Dios de justicia que no puede ignorar la maldad. Impío se refiere a aquellos que rechazan deliberadamente a Dios, que viven en rebelión consciente contra Él. Apartaos, pues, de mí, hombres sanguinarios. David hace una declaración personal de separación de aquellos que se oponen a Dios. Hombres sanguinarios se refiere a aquellos que cometen violencia, especialmente contra los inocentes, que derraman sangre injustamente. Porque blasfemamente hablan contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. David especifica el tipo de maldad que está condenando, no solo acciones violentas, sino también palabras blasfemas contra Dios, uso irreverente de su nombre sagrado. Hermanos, este pasaje nos recuerda que el conocimiento íntimo que Dios tiene de nosotros no elimina su naturaleza justa. Él puede amarnos completamente y al mismo tiempo mantener estándares morales absolutos. En nuestro mundo moderno, donde a menudo se promueve una tolerancia que evita hacer juicios morales, estos versículos pueden resultar incómodos. Pero David nos enseña que reconocer el amor y la misericordia de Dios no significa ignorar su justicia. El mismo Dios que nos conoce tan íntimamente es también el Dios que demanda rectitud moral y que eventualmente juzgará toda maldad. Versículos 21 y 22. ¿No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen? David ahora expresa su alineación personal con los valores de Dios mediante una serie de preguntas retóricas. ¿No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen? Esta pregunta puede resultar sorprendente para lectores modernos, pero David está expresando un concepto bíblico importante, el odio santo hacia el mal. ¿Y me enardezco contra tus enemigos? David no está hablando de odio personal basado en ofensas contra él, sino de indignación justa contra aquellos que se oponen a Dios y sus propósitos. Me enardezco sugiere una emoción intensa, una indignación ardiente. Los aborrezco por completo. Los tengo por enemigos. David declara que su alineación con Dios es tan completa que adopta la perspectiva divina hacia aquellos que rechazan a Dios. No es que David odia a las personas como individuos, sino que odia lo que representan y promueven. Es importante entender que este odio bíblico no es malicia personal, sino oposición moral. Es posible odiar el pecado y amar al pecador, oponerse a la maldad mientras se ora por la conversión de los malvados. En nuestro contexto moderno, esto nos desafía a desarrollar una perspectiva bíblica hacia el mal moral. Mientras que debemos amar a todas las personas y orar por su salvación, también debemos desarrollar una aversión santa hacia la maldad, la injusticia y todo lo que se opone a Dios y daña a su creación. Versículos 23 a 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. El salmo culmina con una oración que es tanto valiente como vulnerable. Después de hablar sobre el juicio de Dios sobre los impíos, David invita al mismo escrutinio divino sobre su propia vida. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Examíname es hakar en hebreo, que significa investigar profundamente, escudriñar exhaustivamente, explorar completamente. Es la misma palabra usada en el versículo 1. David está pidiendo el mismo nivel de examen íntimo que reconoció al principio del Salmo. Y conoce mi corazón. El corazón en el pensamiento hebreo representa el centro de nuestro ser, el lugar donde residen nuestras motivaciones más profundas, nuestros valores verdaderos, nuestros compromisos más fundamentales. Pruébame y conoce mis pensamientos. Pruébame es bahan en hebreo,
que se refiere al proceso de probar metales preciosos con fuego para purificar y revelar su verdadero valor. David está pidiendo que Dios lo someta a pruebas que revelen la verdad sobre su carácter. Y ve si hay en mí camino de perversidad. David invita a Dios a identificar cualquier área de su vida que no esté alineada con la voluntad divina. Camino de perversidad se refiere a patrones de comportamiento, actitudes o direcciones de vida que llevan lejos de Dios. Y guíame en el camino eterno. La oración termina con una petición de dirección divina hacia el camino que tiene valor eterno, que lleva hacia los propósitos de Dios, que resulta en vida abundante y significado duradero. Esta oración final revela el corazón de David. No teme el escrutinio divino porque sabe que lleva a purificación y dirección. Prefiere la corrección de Dios a la ignorancia de sus propias fallas. Hermanos, esta oración final del Salmo 139 debería ser la oración regular de todo creyente maduro. En un mundo donde es fácil engañarnos a nosotros mismos, donde podemos racionalizar nuestras fallas, donde podemos perder la perspectiva sobre nuestro verdadero estado espiritual, necesitamos invitar regularmente a Dios a examinar nuestros corazones y guiarnos hacia sus caminos perfectos. Viviendo el Salmo 139 en la era digital. Privacidad digital versus transparencia divina. En nuestro mundo hiperconectado, donde las grandes corporaciones tecnológicas recopilan masivas cantidades de datos sobre nuestras actividades, compras, búsquedas y comportamientos, el Salmo 139 toma una relevancia extraordinaria. Luchamos por mantener nuestra privacidad digital, mientras que al mismo tiempo anhelamos ser verdaderamente conocidos y comprendidos. Google puede saber qué buscamos, Facebook puede conocer nuestras relaciones e intereses, Amazon puede predecir qué queremos comprar, y nuestros teléfonos pueden rastrear cada lugar donde vamos. Pero todo este conocimiento tecnológico es superficial comparado con el conocimiento que Dios tiene de nosotros. La diferencia crucial es que el conocimiento de Dios sobre nosotros viene del amor, mientras que el conocimiento corporativo viene del deseo de beneficio. Dios nos conoce para bendecirnos, protegernos y guiarnos hacia nuestro bien eterno. Las corporaciones nos conocen para vendernos productos y servicios. Cuando entendemos que ya somos completamente conocidos por alguien que nos ama perfectamente, podemos relajarnos en esa relación en lugar de buscar desesperadamente ser conocidos por otros que podrían usar esa información en nuestra contra. Ansiedad moderna y la presencia constante de Dios. Una de las epidemias más grandes de nuestro tiempo es la ansiedad. Las tasas de ansiedad y depresión han aumentado dramáticamente, especialmente entre los jóvenes. Mucho de esta ansiedad proviene de sentirnos solos, incomprendidos o insignificantes en un mundo tan grande y complejo. El Salmo 139 ofrece el antídoto perfecto para esta ansiedad moderna. Cuando internalizamos la verdad de que somos completamente conocidos, constantemente pensados y cuidadosamente diseñados por el Dios del universo, nuestra perspectiva sobre nuestra importancia y seguridad cambia radicalmente. La promesa de que Dios está presente en los cielos, en las profundidades, en los lugares más remotos, y que incluso la oscuridad no puede escondernos de Él, significa que nunca estamos verdaderamente solos, sin importar cuán aislados nos sintamos. Para aquellos que luchan con pensamientos suicidas o depresión profunda, el versículo 8 es especialmente poderoso. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Incluso en los lugares más oscuros de la experiencia humana, Dios está presente. Identidad en un mundo de redes sociales. Las redes sociales han creado una crisis de identidad moderna. Constantemente nos comparamos con las versiones cuidadosamente curadas que otros presentan en línea. Luchamos por obtener likes, comentarios y validación de personas que realmente no nos conocen. El Salmo 139 nos recuerda que nuestra identidad no se basa en cómo otros nos perciben o en cuánta validación recibimos en línea. Nuestra identidad se basa en ser conocidos, amados y valorados por Dios desde antes de nuestro nacimiento. Los versículos 13 a 16 nos enseñan que fuimos entretejidos por Dios con cuidado artístico. Esto significa que no somos productos de accidentes evolutivos aleatorios,
sino obras de arte divinas, cada una única y valiosa. Cuando entendemos que Dios tiene pensamientos preciosos hacia nosotros, que se multiplican más que la arena del mar, la opinión de extraños en Internet pierde su poder sobre nosotros. Accountability en la era del anonimato digital. Internet ha creado oportunidades sin precedentes para el anonimato y la actividad secreta. Podemos crear identidades falsas, navegar en modo incógnito y participar en actividades que creemos que nadie puede rastrear. El Salmo 139 nos confronta con la realidad de que no hay verdadero anonimato ante Dios. Los versículos 11 y 12 nos dicen que incluso las tinieblas no nos encubren de Él, que la noche resplandece como el día para sus ojos. Esta verdad debería transformar radicalmente cómo vivimos nuestras vidas digitales. Cada búsqueda en Internet, cada mensaje que enviamos, cada sitio web que visitamos, cada pensamiento que tenemos mientras navegamos, todo está completamente visible para Dios. Pero en lugar de ser una verdad aterradora, puede ser liberadora. Cuando vivimos con la conciencia constante de la presencia de Dios, naturalmente evitamos actividades que sabemos que le desagradan y buscamos actividades que sabemos que le honran. Testimonios del poder transformador. María Elena, México, superando la depresión. Durante años luché con depresión severa. Me sentía completamente sola, como si nadie en el mundo me entendiera realmente. Había perdido la esperanza de que alguien pudiera amarme si supiera quién era realmente por dentro. Un día, mi pastor predicó sobre el Salmo 139. Cuando llegó al versículo 17, «Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos», algo se rompió dentro de mí. Realicé que el Creador del universo realmente pensaba en mí, que yo era preciosa para Él. Comencé a memorizar el Salmo completo y a recitarlo cada mañana. Lentamente, mi perspectiva sobre mi valor comenzó a cambiar. Ya no buscaba validación desesperadamente de otros, porque sabía que ya era completamente conocida y amada por Dios. Hoy, 3 años después, puedo decir que el Salmo 139 me salvó la vida. No solo superé la depresión, sino que encontré un propósito profundo, sabiendo que Dios me formó con intención específica. Carlos, Colombia, liberación de adicciones. Estuve atrapado en adicción a la pornografía durante más de 15 años. Vivía una doble vida, cristiano respetable en público, pero esclavo de impulsos destructivos en privado. Pensaba que nadie sabía mi secreto. Cuando realmente entendí el Salmo 139, especialmente el versículo 4 que dice que Dios conoce nuestras palabras antes de que estén en nuestra lengua, me di cuenta de que Él también conocía mis pensamientos antes de que los tuviera. No había nada oculto. Al principio esto me aterrorizó, pero luego me liberó. Si Dios ya sabía todo sobre mi lucha y aún me amaba, entonces podía ser completamente honesto con Él. Dejé de intentar esconder mi pecado y comencé a buscar su ayuda activamente. El versículo 23 a 24, donde David pide a Dios que lo examine y lo guíe en el camino eterno, se convirtió en mi oración diaria. Dios me libró completamente, y ahora ayudo a otros hombres que luchan con las mismas batallas. Ana, España, encontrando propósito después de pérdida. Perdí a mi esposo y a mi hijo en un accidente automovilístico cuando tenía 35 años. Por 2 años después del accidente, cuestioné todo. ¿Por qué Dios permitió que esto pasara? Si realmente me amaba, si mi vida tenía algún propósito. Una amiga me regaló una Biblia con el Salmo 139 marcado. Cuando leí los versículos 15 a 16 sobre cómo Dios había formado a mi esposo y a mi hijo, cómo sus días estaban escritos en su libro, encontré una paz inexplicable. Entendí que sus vidas no fueron accidentes truncados, sino historias completas que Dios había diseñado desde el principio. Y mi vida también tenía un propósito que continuaba incluso después de esta pérdida devastadora.
Ahora trabajo consolando a otras madres que han perdido hijos. El Salmo 139 me enseñó que incluso en las profundidades del dolor más intenso, Dios está presente y tiene pensamientos preciosos hacia nosotros. Roberto, Argentina, transformación de relaciones. Era una persona extremadamente crítica y juzgona. Constantemente señalaba las fallas de otros, especialmente de mi esposa e hijos. Justificaba mi comportamiento diciendo que solo quería ayudarlos a mejorar. Cuando estudié profundamente el Salmo 139, me impactó cómo David termina pidiendo a Dios que lo examine a él mismo. Después de hablar sobre los impíos, no se excluyó del escrutinio divino, sino que lo invitó. Comencé a orar regularmente los versículos 23 a 24, pidiendo a Dios que examinara mi corazón y revelara mis propias fallas. Lo que descubrí me humilló completamente. Mi crítica hacia otros era en gran parte proyección de mis propias inseguridades. Ahora, cuando siento el impulso de criticar a alguien, primero oro el Salmo 139 y pido a Dios que examine mi corazón. Mis relaciones se han transformado, porque ahora busco entender a otros con la misma paciencia que Dios me entiende a mí. El cumplimiento perfecto en Cristo. Jesús, el que verdaderamente nos conoce. Hermanos, todo lo que hemos descubierto en el Salmo 139 sobre el conocimiento perfecto de Dios encuentra su expresión más plena en la persona de Jesucristo. Juan 1:14 nos dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Dios que nos conoce completamente eligió conocernos también desde adentro, experimentando la vida humana en toda su complejidad. Cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana junto al pozo, le dijo todo lo que había hecho sin que ella le dijera nada. Cuando vio a Natanael, declaró haberlo visto bajo la higuera antes de que Felipe lo llamara. A lo largo de su ministerio, Jesús demostró el mismo conocimiento íntimo de las personas que David celebra en el Salmo 139. Pero hay una diferencia crucial. Mientras que el conocimiento de Dios en el Antiguo Testamento podía sentirse distante o abstracto, en Jesús tenemos a alguien que nos conoce porque también ha sido humano. Hebreos 4:15 nos dice que tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús nos conoce no solo porque es Dios omnisciente, sino también porque ha experimentado la hambre, la sed, el cansancio, la tentación, el rechazo, el dolor e incluso la muerte. Su conocimiento de nosotros está informado tanto por su divinidad como por su humanidad. Esta verdad transforma completamente cómo entendemos el conocimiento de Dios sobre nosotros. No es el conocimiento frío de un científico observando especímenes, sino el conocimiento cálido de un hermano que ha caminado el mismo sendero que nosotros caminamos. La formación divina revelada en la encarnación. Los versículos 13 a 16 del Salmo 139, que hablan sobre cómo Dios nos formó en el vientre, toman un significado extraordinario cuando consideramos la encarnación de Cristo. Lucas 1:35 nos cuenta cómo el Espíritu Santo vino sobre María y el poder del Altísimo la cubrió con su sombra. Jesús experimentó el mismo proceso de formación divina que David describe. Fue entretejido en el vientre de su madre, formado en secreto, conocido por Dios antes de nacer. Pero en el caso de Jesús, el que estaba siendo formado era el mismo Dios encarnado. Esto significa que cuando Dios nos forma en el vientre, lo hace con el conocimiento íntimo de lo que significa desarrollarse como ser humano. El proceso de gestación, nacimiento, crecimiento y desarrollo no es extraño para él. Lo ha experimentado personalmente. Isaías 49. Uno proféticamente hace que Cristo declare: Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. El mismo proceso que experimentamos de ser conocidos y formados por Dios desde el vientre fue experimentado por Cristo mismo. La presencia omnipresente manifestada. Los versículos 7 a 12 del Salmo 139 hablan sobre la imposibilidad de escapar de la presencia de Dios. En Cristo, esta presencia omnipresente se hizo visible y tangible.
Mateo 1:23 nos dice que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Antes de su ascensión, Jesús prometió en Mateo 28:20: He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. La presencia omnipresente que David celebra en el Salmo 139 ahora se nos garantiza específicamente a través de Cristo. Pero hay más. A través del Espíritu Santo, Cristo no solo está con nosotros, sino en nosotros. Juan 14:17 promete que el Espíritu mora con vosotros y estará en vosotros. La presencia de Dios ya no es solo externa, sino interna, más íntima que nunca. Esto significa que la búsqueda de David de escapar de la presencia de Dios se transforma, para el creyente en Cristo, en una invitación permanente a vivir en comunión constante con esa presencia que ahora habita dentro de nosotros. El examen final y la gracia perfecta. Los versículos finales del Salmo 139, donde David invita a Dios a examinarlo y guiarlo en el camino eterno, encuentran su cumplimiento perfecto en la obra redentora de Cristo. En la cruz Jesús sometió toda la naturaleza humana al examen divino y pagó el precio por cada falla que ese examen reveló. Según 2 Corintios 5:21, nos dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cuando Dios nos examina ahora, nos ve a través del filtro de la justicia perfecta de Cristo. Esto no elimina la necesidad del autoexamen que David modela al final del Salmo, pero lo transforma. Ya no nos examinamos con temor al juicio, sino con confianza en la gracia. Ya no buscamos escondernos de las fallas que descubrimos, sino confesarlas sabiendo que hay perdón disponible. La oración "Examíname, oh Dios", se convierte en celebración para el creyente en Cristo, porque sabemos que el examen divino revelará no solo nuestras fallas, sino también la obra perfecta de Cristo cubriendo esas fallas. Juan 3:20-21 explica esta transformación. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En Cristo ya no tememos la luz del examen divino, porque sabemos que revelará la obra de Dios en nosotros. Viviendo la verdad del Salmo 139, desarrollando conciencia de la presencia divina. La primera aplicación práctica del Salmo 139 es desarrollar una conciencia constante de que Dios está presente y nos conoce en cada momento. Esto no es paranoia espiritual, sino intimidad espiritual. Es aprender a vivir conscientemente en relación con aquel que nos conoce perfectamente. Ejercicios prácticos. Despertar. Consciente. Al despertar cada mañana, declare: despierto y aún estoy contigo. Beaver 18. Conversación continua. Practique hablar con Dios a lo largo del día sobre decisiones pequeñas y grandes. Examen nocturno. Antes de dormir, invite a Dios a examinar el día que pasó. Momentos de asombro. Regularmente pause para maravillarse de ser conocido tan íntimamente. Esta conciencia transforma gradualmente cómo tomamos decisiones, cómo tratamos a otros, cómo vemos nuestras circunstancias y cómo entendemos nuestro propósito en la vida, encontrando identidad en el conocimiento divino. En un mundo obsesionado con la imagen, la apariencia y la validación externa, el Salmo 139 nos ofrece una base completamente diferente para nuestra identidad. Nuestra verdadera identidad no se basa en cómo otros nos perciben, sino en cómo Dios nos conoce. Declaraciones de identidad, basadas en el Salmo 139. Soy completamente conocido y perfectamente amado por Dios. Fui formado intencionalmente por el Creador del universo. Mis días están escritos en el libro de Dios. Los pensamientos de Dios hacia mí son preciosos e innumerables. Nunca estoy solo porque Dios está constantemente presente. Cuando estas verdades se arraigan profundamente en nuestro corazón, desarrollamos una seguridad interior que no depende de circunstancias externas o validación de otros. Practicando la honestidad radical con Dios. Si Dios ya nos conoce completamente, incluyendo nuestros pensamientos más oscuros y nuestras motivaciones más secretas,
entonces no hay beneficio en tratar de ocultarle nada. El Salmo 139 nos invita a una honestidad radical en nuestra relación con Dios. Elementos de honestidad radical: confesión específica, nombrar pecados específicos en lugar de generalidades vagas, expresión de dudas, ser honestos sobre nuestras dudas y preguntas teológicas, admisión de motivaciones mixtas, reconocer cuando nuestros motivos no son completamente puros, vulnerabilidad emocional, expresar nuestras emociones reales, incluso las no espirituales. Esta honestidad radical profundiza nuestra relación con Dios y nos libera del estrés de mantener una fachada espiritual perfecta. Invitando el examen divino regularmente. El final del Salmo 139 nos enseña a invitar regularmente a Dios a examinar nuestros corazones y guiarnos hacia sus caminos. Esto es diferente del autoexamen introspectivo, que puede llevar a neurotismo espiritual. Proceso de examen divino. Invitación. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Apertura. Pruébame y conoce mis pensamientos. Búsqueda. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Dirección. Y guíame en el camino eterno. Este proceso no es condenatorio, sino correctivo. No es para castigarnos, sino para guiarnos hacia la plenitud de vida que Dios desea para nosotros, viviendo bajo el conocimiento perfecto. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este viaje extraordinario a través de las profundidades del Salmo 139. Pero en realidad, estamos llegando al comienzo de una nueva manera de vivir. Todo lo que hemos descubierto sobre el conocimiento perfecto que Dios tiene de nosotros debe transformar radicalmente cómo vemos nuestra vida, nuestras relaciones, nuestro propósito y nuestro futuro. En un mundo donde la privacidad se ha convertido en un lujo caro, donde somos constantemente observados y analizados por algoritmos que buscan vendernos algo, donde nuestros datos personales son commodities que se compran y venden, el Salmo 139 nos ofrece una perspectiva completamente diferente sobre ser conocidos. Ser conocido por Dios no es una violación de nuestra privacidad, sino la realización de nuestro anhelo más profundo. Todos anhelamos ser verdaderamente conocidos, completamente entendidos, incondicionalmente amados. El Salmo 139 nos revela que este anhelo ya está cumplido en la relación más importante de todas, nuestra relación con nuestro Creador. No necesitas buscar desesperadamente ser conocido por otros cuando ya eres perfectamente conocido por Dios. No necesitas actuar para impresionar cuando ya eres valorado supremamente por aquel cuya opinión es la única que realmente importa. Que cada día que vivan de aquí en adelante sea un testimonio de la realidad transformadora de ser conocidos por Dios. Que sus decisiones reflejen la conciencia de que están viviendo ante los ojos de aquel que los conoce completamente. Que sus relaciones sean enriquecidas por la seguridad que viene de saber que ya son amados perfectamente. Que cuando enfrenten momentos de soledad, recuerden que nunca están verdaderamente solos, porque Dios está presente incluso en los lugares más remotos. Que cuando enfrenten momentos de duda sobre su valor, recuerden que son formados intencionalmente por el Artista Supremo del Universo. Que cuando se sientan perdidos o sin dirección, inviten a Dios a examinar sus corazones y guiarlos en el camino eterno. Que vivan cada día con la conciencia gozosa de que despiertan aún en la presencia de aquel cuyos pensamientos hacia ustedes se multiplican más que la arena del mar. Y que al final de sus días en esta tierra, cuando sea tiempo de hacer la transición de lo temporal a lo eterno, puedan decir con David: el Señor me conoció desde antes del vientre de mi madre. Me formó con sus propias manos, me acompañó cada día de mi vida, y ahora me recibe en su presencia eterna. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Emmanuel, Dios con nosotros. Amén y amén.